Buenos días, estudiantes. En semana 6, nuestro tema es el discernimiento y evaluación de la comunidad. Si como iglesia vamos a involucrarnos en la comunidad, tenemos que discernir cómo. Necesitamos modelos para evaluar las necesidades de la comunidad y nuestra participación. Primero, como siempre, empezamos con la cuestión teológica y para eso utilizamos un capítulo en el libro de Padilla escrito por Nancy Bedford. Ella ofrece estos conceptos teológicos al proceso de discernimiento. Primero, dice que la misión es siempre más que verbal, que la encarnación de nuestro Señor es un modelo. Si queremos seguirle, tenemos que también encarnarnos en la comunidad, en este mundo, y no solamente proclamar, sino encarnar. Y ella habla de lo que pasó en Hechos como un gran ejemplo de eso, porque en Hechos enfrentaron el reto de una nueva cultura gentil. Entonces tuvieron que decidir, ¿vamos a encarnarnos en la cultura gentil o no? Y decidieron que sí, que iban a guardar algunos aspectos claves de la tradición judía que ellos creyeron que fueron del Señor y para siempre, pero iban a dejar otras partes de la vida de fe de la comunidad hebrea a un lado para encarnarse en la cultura gentil y no poner barreras a la conversión y discipulado. Y Nancy Bedford dice que básicamente hubieron dos tipos de prácticas y leyes que decidieron llevar a cabo o seguir, mantener. Y uno fue la prohibición contra la idolatría y el compromiso para con los pobres. Y estos son los dos principios de que hablaron los profetas en el Testamento Antiguo. No hay accidente. Y podemos ver esta decisión en Hechos 15, pero también en Gálatas capítulo 2, versículo 10, es donde leemos que Pablo dice, la única condición que queremos poner es que ustedes recuerden de los pobres. Entonces esto fue algo muy, muy importante para continuar la esencia de la práctica de la fe. Pero siempre esta es la pregunta cuando estamos encarnándonos en una comunidad, es cómo discernir qué cambia y qué queda de nuestra tradición. Nancy Bedford ofrece 3 sistemas para discernimiento. Primero que ella habla de 4 marcas de la misión, pentecostalidad, que significa un enfoque al Espíritu Santo, ecumenicidad, que significa que reconocemos que el cuerpo de Cristo no consiste en una iglesiacita, consiste en todas las iglesias en una vecindad. Entonces, si nosotros respetamos el principio de ecumenicidad, significa que buscamos la manera de colaborar con otras iglesias en la comunidad y no solamente hacer un proyecto nosotros. Inclusividad es un principio que básicamente dice que todos están bienvenidos. El Evangelio es para todos, el amor de Cristo es para todos. Ubicuidad es un principio que dice que la iglesia no está en un lugar por accidente. Está porque Dios mismo ha puesto a esta iglesia en este lugar y tiene una relación particular con el lugar y una tarea particular en el lugar. Después, Nancy habla de las 4 prácticas de la contemplación, las 4 prácticas de la contemplación histórica. Estas son 4 prácticas que tratan de cómo tratamos
la Biblia. Primero es lectio. Lectio es leer la Biblia cuidadosamente. Meditatio, estas son palabras en latín y quizás no estoy pronunciándolas muy bien. Y esto significa que masticar, que realmente procesamos la palabra. Realmente interpretamos la palabra con referencia a todas nuestras vidas y la vida comunal. Oratio significa oración, que no podemos entender la palabra de Dios sin oración. Pero al fin, tentatio suena como habla de tentación, y sí habla de tentación, pero tentación en este contexto no solamente refiere a las cosas que no debemos hacer, pero la tentación a hacer nada. La tentación para preservar nuestra pureza, no involucrarnos, no encarnarnos. Entonces tenemos que respetar el tentatio, que significa que necesitamos hacer lo que Dios está llamándonos a hacer. Descubriendo oportunidades con la guía del Espíritu Santo. Y Nancy Bedford da un ejemplo de algunas mujeres que llegan a una cena comunitaria en la iglesia y comparten con los miembros de la iglesia que han experimentado la violencia doméstica. Y Nancy dice, pues, responder a esto es ser sensibles al movimiento del Espíritu, como el Espíritu está sacando a flotar esta necesidad en la comunidad. Por fin, ella habla de un diálogo que estaba teniendo con mujeres teólogas de diferentes denominaciones y los modelos de discernimiento que ellas utilizaron en sus denominaciones. Hablan primero de vitalidad, de los frutos del Espíritu. Si un proyecto comunitario es de Dios, que vamos a ver en este proyecto los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, humildad, todo eso. Vamos a ver que estamos utilizando todos los dones de la gente y la prueba es en el praxis. Si vemos que gente está obedeciendo la voluntad de Dios, que recuerda es la oración que Jesús nos enseñó. Si la gente está obedeciendo la voluntad de Dios, estamos en la línea correcta. Entonces, lo que Nancy no dice, pero es una mejora práctica en todas las ciencias sociales hoy en día, especialmente en la ciencia de desarrollo comunitario y internacional, es que es esencial trabajar con la gente y no para la gente. Y yo puse algunas lecturas bíblicas que hablan de esto de una manera bastante clara. Uno es cuando Jesús está con la mujer samaritana. Y claro que Jesús está para salvar a esa mujer, pero empieza la conversación pidiendo algo de ella. Y este es el modelo de trabajar con y no para. Pedir de la gente su participación, su creatividad, su labor. Eso es como criaturas hechas en la imagen de Dios. Necesitamos producir, colaborar y crear. Es una necesidad, aún igual, sino más, de la necesidad de recibir lo básico. La otra citación bíblica que me gusta es en Hebreos, cuando dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es importante entender, hermanos y hermanas, que la palabra ángel en griego no solamente significa seres celestiales con alas, significa mensajero o mensajera y puede referir a cualquier ser humano que Dios ha mandado para traer un mensaje y una bendición a otra persona. Entonces, las personas
menos esperadas como personas que pueden contribuir. En este caso hablan de extranjeros, no forasteros, que supuestamente no tienen nada de contribuir, pero dice que ellos pueden ser ángeles, significa que pueden ser mensajeras de Dios, trayendo una bendición. Entonces, estas son dos lecturas que hablan de la gran importancia de trabajar con y no para. En las lecturas, en los materiales de esta semana, ofrecemos dos modelos de las ciencias sociales del campo de desarrollo comunitario e internacional sobre cómo podemos trabajar con y no para. Uno se llama ABCD, en inglés Asset Based Community Development, en español Desarrollo Comunitario basado en las capacidades. El otro modelo es Indicación Apreciada, que es un modelo de entrevistar a las personas para descubrir sus capacidades. Pero antes de descubrir los detalles, quiero contarles una historia que para mí, esta historia es una buena ilustración de ABCD. Bueno, es una historia del pueblo, es una historia que empezó en chino, pero después que salió a Europa, y hay mucha gente tradicionalmente en Europa que cuenta la historia. Se llama Sopa de Piedra. Y en esta historia, un soldado regresando a su barrio de la guerra pasa por un pueblito y él está caminando. Esto fue antes de autos y buses y camiones. Él estaba caminando, o aviones. Él estaba caminando y muy, muy cansado y con mucho hambre. Y quiso pedir un poco de comida del pueblito. Pero muchos soldados habían pasado por este pueblito y ellos ya se cansaron de ofrecer hospitalidad y no quisieron darle nada. Entonces él tuvo una idea. Él habló a los niños que estaban jugando y dijo: yo puedo hacer algo muy especial para este pueblo si ustedes me ayudan. Y los niños muy interesados: ¿Qué? Y él levantó una piedra grande y dijo: con esa piedra yo puedo hacer la sopa más nutritiva, la sopa más sabrosa del mundo con esa piedra. ¡Ay, de veras!, los niños dijeron. Pero usted tiene que traerme una olla y agua, y un poco de leña, ¿no?, para hacer el fuego. Entonces lo hicieron. Y él puso la piedra y empezó a esperar y cantar a sí mismo y dijo: esta sopa va a estar tan sabrosa, pero aún más rica, si alguien puede traerme una cebolla. Y uno de los niños dice: sí, nosotros tenemos una cebolla en casa. Y él trajo la cebolla. Después otro niño trajo zanahoria. Después otro niño trajo arroz. Después otro niño trajo frijoles. Después otro niño trajo carne, un poco de carne. Y por fin el olor rico de esta sopa llegó a los narices de la gente, de los adultos, de los padres y las madres. Y todos empezaron a llegar. Y el soldado dijo: quiero compartir con todos ustedes esta sopa de piedra tan excelente. Y él dijo a ellos: esta sopa vino de la colaboración entre todos ustedes. ABCD es como hacer sopa de piedra en la comunidad. Bueno, el pionero de ABCD se llama John McKnight, y ustedes están leyendo una introducción, un capítulo de introducción a su libro y otro pasaje de su libro.
pero su libro está traducido a español. Ustedes pueden comprar si quieren. También estoy dándoles el sitio web para ABCD, que tiene todos los recursos en español. Solo he sacado 3 recursos que ustedes tienen que ver, pero si tienen curiosidad, tienen que entrar al sitio y leer todo. Bueno, ¿qué involucra ABCD? Dice John McKnight que el modelo tradicional para responder a las necesidades de una comunidad pobre es enfocar en las mismas necesidades. Pero él dice que existe una alternativa. En vez de enfocar en las necesidades, puede enfocar en las capacidades y habilidades. Él dice que siempre hay consecuencias negativas cuando enfoque a las necesidades. Fragmentación de servicios, porque algunas agencias, enfocan en una necesidad, otras enfocan en otra necesidad, pero la verdad es que los problemas de la comunidad están entrelazados, que no son separados. Entonces, fragmentación, desanimación, porque si las agencias están haciendo todo, la gente no hace nada, se desanima de ayudar a sí mismo. Ciclo, y esto crea un ciclo de dependencia que es aún peor porque las agencias pueden recaudar más fondos si hay más necesidad. Entonces quiere mantener la comunidad con un nivel de necesidad, de pobreza, para atraer más fondos para seguir su trabajo. Entonces esto también contribuye a un ciclo de dependencia. También no hay bastantes recursos externos para responder a toda la necesidad del pueblo. Esto no sirve. Y por fin es una amalgata de los recursos indígenas de la gente, que no están apreciando ni utilizando los recursos naturales de la gente. Al contrario, si enfoque en las capacidades y habilidades que anima el compromiso, la inversión y la colaboración de la misma gente, y así multiplican los recursos disponibles para resolver los problemas. Él habla de 3 tipos centrales de capacidades y habilidades. Habla de dones individuales de la gente. Segundo, habla de las asociaciones, las relaciones entre la gente y sus relaciones informales y sus asociaciones. Y habla de la colaboración con instituciones en la comunidad, pero también habla de los potenciales físicos del lugar. Esto es 4, pero primero 3 son los dones individuales, las asociaciones y las instituciones. Y no dice que no hay necesidad para ayuda externa. Siempre hay necesidad, pero que esta ayuda externa va a tener mucho más impacto si la gente ya está comprometida y organizada. Bueno, el primer paso que se necesita hacer si quiere descubrir las capacidades de la gente son un tipo de entrevista en que se usa el modelo de la indagación apreciada. Y yo he subido un ejemplo de este tipo de entrevista con la gente, pero nosotros hacemos un modelo semejante en nuestro análisis de la comunidad, pero que es un poco más espiritual, que este modelo que ellos están utilizando es más secular. Entonces voy a compartir con ustedes el modelo que nosotros hemos usado. Esas son preguntas típicas para una entrevista comunitaria y después voy a explicar la bola de básquetbol. Primera pregunta, cuando nosotros tocamos una puerta, porque tiene que salir de la iglesia y tocar puertas o ir al parque y entrevistar a la gente en el parque. Que nosotros tocamos la puerta y preguntamos a la persona, queremos escuchar su sabiduría sobre lo que está pasando en la vecindad.
¿cuáles son los problemas más importantes en su comunidad? Y yo voy a darles un ejemplo de una entrevista, es por eso el básquetbol, en que nosotros preguntamos eso. Yo era la pastora de una iglesia africana-americana, pero la vecindad estaba cambiando a ser Maipán, ¿no? Y nosotros decidimos ir un sábado en pareja, un africano-americano, un latino, en parejas. Y nosotros tocamos esta puerta como medio cuadro de la iglesia y contestó un hombre africano-americano de como 50 años. Y tocamos la puerta y dijimos, somos de la iglesia. Él empezó a cerrar la puerta. Nosotros le dijimos, no estamos aquí para invitarle a la iglesia. Estamos aquí porque sabemos que usted tiene algo de sabiduría sobre la necesidad en su comunidad. Queremos escuchar esta sabiduría. Él muy interesado salió de la casa, cerró la puerta y empezó a hablar del problema que más le preocupó, que fue los jóvenes malos. Los jóvenes que no se portaron bien, que causaron muchos problemas en la vecindad. Él quiso hablar de su preocupación. Después le preguntamos, ¿cuáles son sus sueños, Señor, para la resolución de estos problemas? Él empezó a pensar. Nadie había preguntado a él. ¿Y cuáles son sus sueños? Él empezó a hablar él dijo, oye, es que ellos necesitan algo que hacer. Es que no tienen nada positivo que hacer. No, la verdad que necesitan trabajo, pero no hay mucho trabajo en esta comunidad. Pero pueden jugar deportes. Necesitamos organizar deportes para ellos, como básquetbol, por ejemplo. Y preguntamos a él, ¿qué debe hacer la iglesia? O él tuvo mucho que hacer sobre lo que debe hacer la iglesia. Y dijo, pero ahora dijo, bueno, es que hay una tierra en la iglesia que puede poner este aparato de básquetbol y podemos organizar un equipo de básquetbol así en la iglesia. Y después le preguntamos, ¿y qué puedes contribuir usted? ¿Qué puede contribuir? Él empezó a sonreír y entró a su casa y salió con un básquetbol. Y él dijo que yo, cuando era joven, era jugador profesional de básquetbol. Entonces nosotros dijimos a él, tú eres respuesta a la oración. Ayúdanos a desarrollar un equipo de jóvenes en esta vecindad. Y él lo hizo. Después de todas estas entrevistas, él lo hizo y él aceptó a Cristo. Él llegó a ser miembro de la iglesia, que no siempre pasa, pero sí en este caso pasó. Pero él no solamente, y esta es la otra parte, no solamente preguntamos sobre sus dones individuales, sino preguntamos sobre sus relaciones, porque él conoció a otras personas en la vecindad que podían ayudar de diferentes maneras. Siempre pregunta quién más debemos entrevistar. Este es un modelo para empezar. Así, en la parque, lo que sea, pero para descubrir no solamente más información sobre las necesidades, pero más información sobre las capacidades de la gente. Gracias.